Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad vamos a desarrollar la enseñanza de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que no tienen que ver con los 70 años de Jeremías. Si bien nosotros en el video anterior les estaba mostrando que Daniel no estaba preguntando a Dios nada raro, ¿sí? Sino que se estaba humillando delante de Dios, por cuanto Daniel estaba leyendo en las profecías de Jeremías que esos 70 años de cautiverio ya estaban llegando a su fin y que al cabo de esos años iba a venir palabra de parte de Dios. Y otra cosa que yo quiero aclarar antes de comenzar con este estudio es que la profecía de las 70 semanas no fueron ocurrencia de Daniel, sino que fueron reveladas por el mismo Gabriel, por el mismo Dios. O sea, el mismo Dios le trae a través de su mensajero Gabriel esta profecía a Daniel. Es interesante cuando Dios profetiza. Es interesante porque cuando un varón de Dios profetiza, y esas profecías son tan exactas y se cumplen, en el caso de Samuel dice que no cayó ninguna profecía en tierra, todo lo que dijo Samuel se cumplió, ¿sí? Al pie de la letra. En esta oportunidad yo quiero recalcar que las profecías de las 70 semanas no son idea de Daniel. Daniel ese que lo tiraban al foso de los leones, a la fosa con los leones, y los leones no le hacían daño. Daniel ese hombre santo, incorruptible, que siempre tuvo vigente la ley de Dios. Y si usted lee, porque yo lo invito a usted que lea Daniel 9 completito, y se va a dar cuenta que cuando Daniel se humillaba y decía, porque tu pueblo quebrantó tus mandamientos, ¿sí? Infringió tu ley. Esa es la oración que hace un santo a Dios. Se humilla porque está intercediendo por su pueblo, por la nación, por el monte santo, para que Dios no lo olvide a esa santa ciudad. Entonces entendamos que, a ver por dónde venía el hilo. Les estaba diciendo que la profecía no es una profecía de Daniel, ¿sí? Es la profecía de Dios. Es la profecía de Dios. Con esta premisa, yo los voy a invitar a que escuchemos la teología dispensacionalista. Miren, hay varios dispensacionalistas. Yo lo elijo al doctor Armando Alducín siempre porque él es el que más desarrolla y es en el que está más marcada esa teología. Porque, o sea, la estrategia está tan exhibida que yo les quiero mostrar algunas cosas. Y como Alducín lo desarrolla desde esa teología dispensacionalista a las profecías, o sea, se nota, se exhibe mucho esa doctrina dispensacionalista. Entonces por eso lo elijo al doctor Armando Alducín. No es que tenga nada en contra de él. De hecho hay otro hombre que lo hace bastante didáctica, que es este otro, este muchacho, o sea, Jaciel Rodríguez. Acá en este video está bastante didáctica el tema de la profecía, pero dice lo mismo que el doctor Armando Alducín. Dice exactamente lo mismo que el doctor Armando Alducín. Pero me quiero detener en el doctor Armando Alducín porque la estrategia que usa Alducín es muy utilizada por todos los predicadores cuando predican así desde el púlpito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se transmite desde el púlpito, desde el dispensacionalismo, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel? Bueno, esto que vamos a ver ahora. Bueno, no voy a dar más vueltas. Seguramente esto me va a llevar mucho tiempo. Vamos a desarrollar bastante. Yo lo que quiero más que nada es exhibir, mostrar la teología de hombre, ¿sí? Las interpretaciones de hombre, porque las interpretaciones del hombre a veces distan bastante de lo que es
a veces digo, la mayoría de las veces dista bastante de lo que es la palabra de Dios. Y de hecho Jesucristo tenía sus confrontaciones con los intérpretes de la ley. Hay de ustedes intérpretes de la ley, intérpretes de la ley. Miren, refiriéndose a las escrituras, a las escrituras, a las instrucciones de Moisés, estos interpretaban. No decían que Dios dijo tal cosa, decían Dios quiso decir tal cosa, ¿no? Bueno, no perdamos más tiempo, comencemos con este video. A ver. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Daniel. Estamos en la serie acerca de este libro de Daniel y nos toca iniciar hoy las 70 semanas de Daniel, que nos va a llevar por lo menos 3 o 4 conferencias, dada la profundidad tan grande que tiene este maravilloso libro. En Daniel capítulo 9, como hemos visto anteriormente, él comienza a estudiar a Jeremías y a descubrir que en el capítulo 25 de Jeremías hay una profecía, porque Jeremías fue antes de Daniel, que la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y Daniel se encontraba ya bajo el imperio de los persas. Ya los persas sabían, de acuerdo a la profecía del capítulo 2 y el capítulo 7 y 8, los persas conquistaron a los babilonios y Daniel sirvió bajo 2 imperios, los babilonios y los persas, con el rey Nabucodonosor y con el rey Darío. Y cuando Daniel se entera de que ya están a punto de cumplirse los 70 años de la cautividad, Daniel comienza a preguntarse, oh Dios, ¿cuál es el futuro ahora de Jerusalén? ¿Nos vas a permitir regresar a Jerusalén? ¿Nos vas a perdonar? ¿Cuál es el futuro, Señor, de tu santa ciudad y de tu pueblo? Bueno, esto estaría bueno que lean Daniel 9. Van a ver que Daniel no le pregunta nada a Dios. A Daniel no pregunta nada. Daniel ve que se está cumpliendo el tiempo que Dios estableció y que va a venir palabra, entonces se humilla, ¿sí? Porque él lee las escrituras y empieza a ver que hace casi ya 68 años ya se van a cumplir los 70 años de que están en cautiverio, y Dios prometió que cuando se cumplan esos 70 años iba a venir palabra, o sea, ya lo prometió Dios. Y el Daniel, ¿qué va a hacer? Se humilla porque viene palabra de Dios, está por venir palabra de Dios, ¿sí? Entonces Daniel se humilla. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa. Por eso es bueno que usted lea Daniel 9. Yo no le voy a dar lectura para que no sea tan largo el video, porque yo lo que quiero examinar más que nada es la teología dispensacionalista, no con respecto a esta profecía. Pero sigamos escuchando. Entonces, quiero decirles algo. Hoy vamos a ver las 70 semanas de Daniel y el anticristo como una introducción, porque está ligada esta profecía con el anticristo de los últimos tiempos. Pero esta profecía de las 70 semanas de Daniel es la clave, la llave de las profecías del Apocalipsis y del futuro. Una de las cosas, lo que hace, fíjense lo que está por hacer. Las profecías de Daniel la está por conectar directamente con el futuro, dice. Apocalipsis y el futuro. Miren, el dispensacionalismo enfoca más a Apocalipsis con el futuro, ¿sí? Siendo que Apocalipsis cuenta cosas, o sea, cuenta lo mismo que contaron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nada más desde otro lenguaje. Y bueno, Apocalipsis, acá el dispensacionalismo está asociando las 70 semanas de Daniel con el anticristo. Eso es lo que dice que va a ser acá, ¿no? Las 70 semanas y el anticristo. ¿Cómo los vinculan? ¿Cómo lo vinculan? Bueno, vamos a escuchar. Cuando no se entiende ni se ha estudiado las 70 semanas de Daniel, escuchamos tantas barbaridades como no se imaginan. Hoy venía leyendo un correo que me mandaron,
me reservo el nombre de quien me lo mandó. No, que pues el cuarto imperio, que es Roma, profetizó la iglesia romana y que iba a perdurar y que el heredero era Pedro. Y dije, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar a esas conclusiones tan bárbaras y tan sacadas de contexto cuando realmente es otra perspectiva y otra cosa que por no estudiar precisamente las 70 semanas y las demás profecías de Apocalipsis y de Ezequiel y de Zacarías, se llegan a estas conclusiones erróneas para defender un punto y usar la Biblia como un escudo? Entonces, aquí en Daniel 9 se pone a orar Daniel y se hinca delante de Dios y comienza a pedirle a Dios la dirección. Quiero que vean ustedes los siguientes versículos, porque las 70 semanas de Daniel son exactamente la profecía. Vamos a ver que son 70 semanas de años. Los judíos tenían semanas de 7 días y los judíos tenían semanas de años. De cada 7 años era la Shemitah. Y 7 semanas de 7 años, 7 por 7, 49, era el 50º año, el año del jubileo. Y en el jubileo se soltaban los presos, se soltaban los esclavos, se soltaban las deudas y todo mundo tenía la oportunidad de iniciar una nueva vida. Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí está hablando de 70 semanas de años, como lo vamos a comprobar. Bien. Sí, efectivamente, está perfecto lo que acaba de señalar, pero en el lenguaje profético también hay una palabra de Dios que dice que al profeta, ¿no? Dice, yo te he dado día por año, para que se entienda que cuando está hablando de días se refiere a años, ¿no? Eso está perfecto. Ahí les dejo el versículo bíblico para que lo vea también, porque ese versículo también está interesante. Entonces Daniel comienza a orar a Dios y dice el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre. Esto es importante y es lo que quiero resaltar. Tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Versículo 17. Ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y hoy abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, etc. Versículo 19. Oye, Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos entonces que la profecía de las 70 semanas está relacionada única y exclusivamente con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Israel. Voy a aclarar una cosita más. Esa ciudad, ¿sí?, que era que estaba en el Santo Monte, como dice las Escrituras, fue mal cuidada por cuanto no guardaron los mandamientos y eso causó que la nación de Judá sea deportada a Babilonia. Si usted lee el mismo capítulo 9 de Daniel, usted va a leer, por ejemplo, 9:9, dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la causa? Daniel se está dando cuenta que ellos están 70 años en Babilonia porque no guardaron los mandamientos. Lea el 11, 9:11. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición
y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Siervo de Dios, porque contra él pecamos, no contra Moisés, contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, ¿sí? Versículo 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Es que la ley establece bendición y maldición, ¿sí? Y los que guardan la ley, los que cumplen la ley, la Biblia, las Escrituras, la misma ley los llama santos, ¿sí? Los santos. Es que el Evangelio consiste en la santidad, ¿sí? Miren, acá está interesante ver esto, porque uno puede decir, no, pero los judíos que se hagan santos como ellos puedan, y los cristianos no recibieron santidad por medio de Jesucristo, ¿sí? Y eso puede sonar como que Dios está haciendo diferencia. Mire, yo ayer estuve hablando con un masón, ¿sí? Tengo un conocido masón, y lo que yo entiendo, que los masones, el masón no piensa diferente que la mayoría de las iglesias cristianas, porque él piensa que a partir de Jesucristo cambió todo, así me lo dijo, ¿no? A partir de que vino Cristo cambió todo. Antes el Dios de Israel era malo, guerra, todo así, matanza, pero Cristo vino y Dios es amor, me dice. Y Cristo cambió todo, dice, ¿no? Porque se hizo como nosotros. Esto yo lo he escuchado también en el catolicismo, ¿no? Lo he escuchado también en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana evangélica. Lo he escuchado en varios lugares, con los testigos de Jehová también, ¿sí? Si Dios es amor, Dios no es un Dios castigador, Dios es amor. Entonces, está bien, está bueno que uno entienda, se le revele uno de los caracteres de Dios, ¿no? Pero Dios también es justo, Dios es santo, ¿sí? Dios es justo, Dios es santo. Y ahí está donde no concuerda la teología a veces que alguien predica. Entonces acá entendamos esto. Daniel se estaba humillando porque la ciudad fue desolada por causa de que ellos quebrantaron sus mandamientos, de que la gente quebrantó los mandamientos. Miren, la tierra está tan relacionada al ser humano desde siempre. Adán pecó y la tierra empezó a producir cardos y espinas, ¿sí? Adán desobedece, Adán, que la creación estaba sujeta al hombre, siempre estuvo sujeta al hombre. Por eso es que la palabra dice, el apóstol Pablo dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. Gime dolores de parto, ¿sí? Gime dolores de parto. Así que la creación está tan sujeta al ser humano, y por consecuencia de que nosotros, si quebrantamos los mandamientos, la creación se corrompe. El que la creación esté corrompida no es sinónimo de que sea algo natural. Por ejemplo, ustedes ven que hay animales que tienen comportamientos homosexuales, ¿no? Y uno dice, mira el bicho, dice, ve que es lo más natural, eso. Sin embargo, les digo que esto es al revés, porque el ser humano está corrompido, la creación está corrompida, ¿sí? Sujetó, dice también la palabra, que se quedó todo sujeto a corrupción, todo está sujeto a corrupción. Entonces, gente, entendamos esto, que la santidad tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Y que la creación está esperando ser redimida también, ¿sí? De hecho, esto bueno, da para largo. Sigamos acá porque si no me voy a quedar charlándoles yo, y yo lo que quiero es compartir con ustedes esta teología. Continuemos un poco más escuchando al doctor Armando Alducin.
Ahora, de estas 70 semanas, 7 por 7, 49, estamos hablando de 490 años que Dios le da a Israel para terminar con ellos su programa. Vamos a ver también con calma que desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, que fue en marzo del año 445 antes de Cristo, sígame con cuidado, desde que Nehemías, el rey Jerjes de Persia, fue el que dio la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el domingo de Ramos se cumplieron exacta y matemáticamente 483 años. Parece complicado estar tratando de ver el cumplimiento de una profecía con algo que ya sucedió. Bueno, acá hay diferencias, ¿no? Acá hay algunos que dicen que, acá como el doctor Armando Lucina habla de que se cumple en el Domingo de Ramos. Sin embargo, otros estudios indican que se cumple en el bautismo de Cristo, ¿sí? Cuando cuando aparece el Mesías. Entonces, dice en la profecía de Daniel, hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Dice 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Hasta el Mesías príncipe. Ese hasta el Mesías príncipe, ¿sí?, es hasta que el Mesías príncipe aparece en la historia, ¿sí? Hasta que el Mesías príncipe, no cuando nace, sino cuando es exhibido. Todo esto concuerda porque todas estas semanas, las 62 más las 7 semanas, coinciden con el año 27 de la era cristiana, ¿sí? En el año 27 de la era cristiana, Yeshua el Mesías, Jesucristo, Yeshua el Mesías, tiene alrededor de 30 años y es bautizado en el Jordán. Pero escuchemos cómo lo plantea acá el dispensacionalismo. Matemática y calculados cronológicamente, 483 años. Entonces, de repente, cuando Cristo entró a Jerusalén, se detuvo el reloj de Dios. Y entonces Cristo oró enfrente de Jerusalén y dijo estas palabras que todos ustedes conocen. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero vendrá el día cuando digan, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, lo que dijo fue bendito el nombre de Dios nuestro. Pero bueno, más allá de esto, ¿no? Dice que se detuvo el reloj. ¿Ustedes escucharon eso? Se detuvo el reloj de Dios. Entonces, ¿qué pasó con la profecía? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? A ver, vamos a escuchar un poquito más. Entonces, cuando crucifican a Cristo, se quedaron en 483 años. Y entonces Dios, se interrumpe el programa de Dios y entra la iglesia en el día de Pentecostés, donde ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que de Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia entra para ser injertada, Romanos 11, en el olivo natural que es Israel o Jerusalén, y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Abraham que eran para los judíos. Bueno. ¿Por dónde empezar acá? Bueno, vamos a empezar primeramente. Acá habla de la iglesia, ¿sí? Sabe que si uno lee los evangelios, más específicamente, sí, los evangelios, porque en el evangelio también aparece la palabra eclesía, ¿sí? Y si uno lee también Hechos de los Apóstoles, en este versículo, acá, usted puede encontrar que la Biblia habla de
La congregación, dice, la congregación, la palabra congregación ahí, ¿sabe qué palabra es en el griego? Eclesía. Eclesía. La palabra eclesía siempre en el Nuevo Testamento se tradujo como iglesia, menos ahí. ¿Por qué ahí no pusieron iglesia? ¿Por qué no pusieron que la iglesia estaba en el monte con Moisés? ¿Sí? ¿Por qué no pusieron iglesia ahí? Porque no, dicen que la iglesia nace recién a partir de Hechos 2, que antes no existía. Bueno, eso es una mentalidad dispensacionalista que divide la palabra de Dios y anula o desacredita el Antiguo Testamento, desacredita al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no son judíos. En el pueblo de Dios hay judíos, pero el pueblo de Dios mayoritariamente está compuesto por otra gente, ¿sí? Otra gente. Entonces, descendientes de Jacob, descendientes de Abraham, la mayoría, pero también extranjeros. Y ¿saben qué? La misma ley era para todos. No había diferencia, no había acepción de personas. O sea que el extranjero que quiera habitar la tierra también tenía sus mismos derechos y obligaciones conforme a la ley. ¿Sí? Esto está interesante, está muy interesante. Después otra cosa. Vamos con el tema del reloj que se le detuvo a Dios. ¿Sí? Se le detuvo a Dios. Escuchen, yo que les dije que la profecía no era de Daniel, ¿eh? La profecía de las 70 semanas viene de parte de Dios, ¿no? El ángel Gabriel. Escuchen, Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y hará, y no hará. Él habló, y no cumplirá. Les dije que las profecías de los profetas se cumplen. ¿Cuánto más las profecías si la palabra es de Dios? Salmo 33, 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Miren, lo que Dios dice se cumple. La palabra se apresura por cumplirse. ¿Sí? La orden de Dios sale, una vez que salió de su boca, se cumple. Se cumple. ¿Sí? Así que en esta teología del dispensacionalista, parece que no es así. Si usted le pregunta, señor dispensacionalista, la profecía de las 70 semanas, ¿se cumplió al final? ¿Se cumplió? No. Sí. Más o menos. Más o menos. Eso es lo que dice, más o menos, ¿no? Bueno, sigamos escuchando. Y esto en Gálatas capítulo 3 podemos estudiarlo, donde el que es hijo de Dios y por la fe es hijo de Abraham. Y las bendiciones que Dios y las promesas que Dios le dio a Abraham nos corresponden ahora a nosotros. Pero esto, qué importante es, no quiere decir de ninguna manera que Dios terminó con Israel. Bueno, dice, nos corresponden ahora a nosotros. ¿Sí? Y acá también sacó el tema del olivo silvestre. Miren, una cosa es reemplazar el olivo y otra cosa es ser injertado en el olivo. ¿Sí? Una cosa es, nos corresponde también a nosotros, y otra cosa es, nos corresponden ahora a nosotros. Miren, acá Armando Alducín va a hablar de que hay una herejía que se habla la teoría del reemplazo. Escuchen, va a hablar de la teoría del reemplazo, que es una herejía, porque Dios no abandonó a Israel, pero sí te habla de la teoría de la suplencia. De la suplencia. Ahora escuchemos. Porque hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia
ha entrado a ocupar y a tomar la nación de Israel, y es porque estas personas que hablan de esta manera no han leído Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del libro de Romanos, que es la constitución de los cristianos, el libro de Romanos. 3 capítulos nos dice que Dios no ha desechado a Israel y que va a cumplir lo que les prometió. Para que lo puedan entender en el idioma del soccer y del fútbol, ¿verdad? Iba ganando, ¿verdad?, el América, y de repente perdió el América y Dios mete a toda la banca. Y entonces los que estaban en el partido se van a la banca, y ahorita Israel está a la banca y la iglesia ha entrado al partido. No estamos en el campo de batalla la iglesia ahorita. Israel está ahí en la banca, pero cuando el arrebatamiento Cristo venga por nosotros y nos saque del mundo, la última semana que falta de 7 años son los 7 años de la tribulación. Entonces, ya van ustedes profundizando en la escatología bíblica, en las profecías bíblicas. Estos 7 años de la tribulación es imposible que la iglesia se encuentre ahí. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 144,000 toluqueños, dice, de Tlalnepantla. 144,000 judíos. Bueno, esperen que tengo que hablar un poco acá. Sí, tengo que hablar un poco. ¿Se dieron cuenta que habla de la teología de la suplencia? Israel fue a la banca y ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el que está en batalla, es la iglesia. Y porque la iglesia después va a ser llevada por el Señor para no pasar por tribulación. Miren estos versículos. Es necesario que pasen por tribulaciones, que necesitamos pasar tribulaciones, ¿sí? Necesitamos pasar tribulaciones. Otra cosa, yo creo en el rapto de la iglesia, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. El problema es que John Nelson Darby dijo, o teologizó, no sé cómo se dice, hizo esa teología de que el rapto iba a ser el rapto secreto de la iglesia. Bueno, en esa época estaba muy de moda el romanticismo, Romeo y Julieta, el amado rapta a la novia y se la lleva. Pero si usted compara el rapto del que te habla el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso, Pablo, Rabí Shaul, si usted compara esa teología, esos momentos, al sonar de trompeta, al arcángel, los ángeles que salen y juntan a sus escogidos, y sepa que Jesucristo también ya lo habló, ya lo mencionó, o sea que no fue una revelación del apóstol Pablo esto, sino que todos los apóstoles sabían de esto. Todos los apóstoles sabían de esto, porque Jesucristo mismo ya lo mencionó, ¿sí? Acá están los versículos. Y ahí está en el momento en que se hace el rapto, ¿sí? Si usted no le entendió a Pablo, entiéndale a Jesucristo, porque Él es el que va a venir, no va a venir Pablo, va a venir Jesucristo a llevar a sus santos. Os tomaré a mí mismo, ¿sí? Miren estos versículos. Así que bueno, paréntesis aparte, bueno, ya había tantas cosas para hablar, ya ahora me perdí que era... Sigamos escuchando. Y lo dice específicamente de cada tribu 12,000. Judíos son los de la tribu de Judá, o sea que los menciona a los de la tribu de Judá. Busquen el diccionario qué significa judío. Judío quiere decir Yehudim, de la tribu de Judá, ¿sí? Es que a Israel se lo ha asociado con los judíos porque en esta profecía la única tribu que vuelve, mejor dicho, la tribu dominante, que era la tribu del rey, es la tribu de Judá, ¿sí? Vuelve la tribu de Judá con algunos de la tribu de Benjamín también, pero de los que vuelven, eran solamente la tribu de Judá. Por eso es que todo Israel desaparece de la historia. Dejó de ser nación. Dios apartó su rostro de ellos.
ya no fueron más nación, se dispersaron, fueron asimiladas por las naciones. Y ahí está que la profecía era, de Jeremías 31:31, es que Dios iba a volver a hacer el pacto, lo iba a renovar con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuchen, el nuevo pacto de lo que la mayoría del cristianismo está familiarizado, según las profecías, son con la casa de Israel y con la casa de Judá. No menciona ninguna casa de los gentiles, ¿sí? Acá entendamos que Dios cumple su palabra. Dios dice y lo hace, ¿no? Eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 33:9. Porque Él lo dice y lo hace. Y esto no fue ocurrencia. Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Ahora, en ese pacto no está incluido nadie más, solamente ellos. Por lo tanto, usted y yo, para entrar en ese pacto tenemos que pertenecer a una de estas dos casas, ¿sí? Y le digo más, la casa de Judá son los judíos, pero la casa de Israel no son judíos. La casa de Israel no son judíos, eran hebreos, sí. Eran hebreos que fueron deportados a Asiria y de Asiria a los confines de la tierra, ¿sí? Entonces en la profecía Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Mis ovejas me conocen, yo conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz, ellos vienen al llamado. Así que si usted está en alguna de las naciones de la tierra y oye el llamado y acude al llamado del Maestro, entonces usted es casa de Israel. Usted es casa de Israel. Porque Jesucristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe para quién vino Cristo? ¿A quién vino? ¿Para quién vino? Para todo aquel que en Él cree. Sí, para todo aquel que en Él cree. Y a esos Dios les llama ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay mucho para hablar de esto. Voy a seguir mencionando, o sea, sin interrumpir, voy a tratar de no interrumpirlo acá al doctor Armando Alducín, pero entendamos que todos son de las tribus, de las tribus de Israel, ¿sí? De las tribus de Israel. Lo que usted conoce como iglesia, en el lenguaje bíblico, Israel es lo que usted conoce como iglesia, la Israel de Dios. ¿No le suena la Israel de Dios? Bueno, escuchen, sigamos de vuelta. Esto significa, ¿verdad?, que ahorita hay judíos por todo el mundo, hay judíos mexicanos, hay judíos italianos, judíos costarricenses, judíos franceses, hay judíos negritos también en África que son judíos sin que lo sepan, porque las 10 tribus en el año 700 antes de Cristo fueron llevadas a Siria, fue el primer exilio y se perdieron en la diáspora. Y desde hace 2700 años hasta nuestros días, no saben quiénes son judíos y quiénes no son judíos. Más que muy pocos, ¿verdad? Los que vienen de Leví y otros que vienen de Cohen, ¿verdad? Que es el sacerdocio que pertenecía a los judíos. Bueno, sí, más o menos narró lo mismo que le conté yo. El tema es que la tribu de Judá también fue dispersa, y a eso es lo que le llaman la diáspora. Diáspora es una palabra hebrea que quiere decir los dispersos, ¿sí? Los dispersos. Los Galut-ya, los dispersos, los Galut-ya, después de eso el libro de Gálatas, Galut-ya, son los dispersos, las tribus dispersas por el mundo, que los judíos también fueron dispersos, ¿sí? Entonces acá puede llegar a prestarse a confusión, porque Israel desapareció como nación, desapareció totalmente como nación, ¿sí? Y uno dice, no, pero ¿cómo que desapareció si yo miro para el Medio Oriente y hay una nación que se llama Israel? Bueno, sí, hay una nación que se llama Israel, nombrada por los hombres, los gobiernos de la tierra, pero esa Israel no es la Israel de Dios, ¿sí? No es la Israel de Dios. Bueno, sigamos escuchando al doctor Armando.
De ahí en fuera hay cantidad de judíos mexicanos. Por ejemplo, el apellido Pérez es judío. González, casi todos los EZ tienen ascendencia judía. Sin que tú lo sepas, aunque tengas cara de tlacoyo. como dicen en mi tierra. No, hermano, es que tiene nopal, hermano. Pues miras que en los judíos no hay ningún rasgo ni característica, ¿verdad? Hay inditos que no saben ni siquiera que son judíos y que fueron mezclados cuando se mezclaron los judíos en Asiria, se mezclaron con los asirios, se mezclaron con el mundo entero, etcétera, etcétera, y hasta nuestros días no se sabe quién es. Entonces, estos 144,000... Hasta nuestros días no se sabe quién es. Es justamente esos que fueron a Siria, es lo que yo le estoy diciendo, esos que fueron a Siria, que no se saben quién es, Dios sí sabe quiénes son. Dios sí sabe, ¿sí? Y son aquellos que oyen la voz, ¿sí? Son aquellos que oyen la voz. Si usted está escuchando la palabra de Dios, y si usted está escuchando el llamado que Dios le está haciendo a volver a los caminos de Dios, a guardar su voluntad, entonces usted es pueblo de Dios, Israel de Dios. La iglesia, la verdadera iglesia, no la congregación donde hay un pastor, hay uno tocando la música, hay otro en la puerta y hay uno que junta las ofrendas, ¿sí? Ese es un diseño humano, pero la iglesia, diseño divino, fue edificada por Jesucristo, ¿sí? Y es un templo espiritual, edificado en el hombre, ¿sí? Y por los hombres, o sea que el hombre forma parte de esa edificación. Dice la Biblia que van a ser sellados en las frentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la iglesia, somos sellados en el Espíritu. Bueno, esto es lo que dice la profecía de Jeremías, Ezequiel, cuando dice que pondré mi ley en su mente. Pondré mi ley en su mente. Sí, ese es el sello en la frente. Pondré mi ley en su mente. Bueno, continuamos. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 habla del sello del Espíritu Santo. Bueno, lea Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Cuál es el sello que hace el Espíritu Santo? Miren, escuchen esto. Ezequiel 36, 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, escuche. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Sí? Y haré que guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Todos los cristianos tenemos el sello del Espíritu Santo que es invisible. Entre nosotros no nos podemos ver. Los demonios nos ven, los ángeles de Dios nos ven. En el mundo espiritual saben quién es cristiano y quién no es cristiano. Pero los judíos que sean sellados en la tribulación va a ser un sello externo. Porque el Espíritu Santo va a trabajar de manera diferente porque la iglesia ya no está. Bueno, esa es la teología del dispensacionalismo, que la iglesia ya no está, ¿sí? Que esa teología es bastante errada, porque según las Escrituras, la iglesia sí va a estar en la tribulación, Mire, ya me va a ocupar un video más y mostrarle todos los versículos que usted necesite para entender. Pero acá no me voy a detener en eso, porque acá está desarrollando el tema de las 60 semanas, ¿no? Las 70 semanas, mejor dicho, las 70 semanas, va a 69, según él, 69. Pero, fíjense cómo que se mezcla esta profecía de las 70 semanas con Apocalipsis, y como Apocalipsis no lo entiende bien el dispensacionalismo, saca una teología del anticristo, de
de los 144.000 judíos, dice, y un montón de cosas más. Pero sigamos escuchando un poco más y ya vamos a ir terminando este video. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al irse la iglesia en el arrebatamiento, ya Dios trabaja por última vez con los judíos. De la banca se ponen el uniforme del América, ¿verdad? O del Barcelona, y vámonos contra todos los demás. Arriba el Barcelona. ¿Ven que es la teología de la suplencia? ¿Sí? No es la teología del reemplazo, porque dice, no fue descalificado, no fue descartado, desechado de Israel. Está bien, por lo menos leyó la Biblia. Pero acá habla de la teología de la suplencia. O sea que lo que eran, ahora somos titulares los cristianos y los judíos, dice él, los judíos o Israel, asociando a los judíos con Israel, están en la banca. Mire, la situación es así. Israel y la iglesia es la misma cosa. Porque Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es el pueblo de Dios. ¿O no cantan eso? Somos el pueblo de Dios. ¿No cantan eso? ¿Sí? ¿No cantan eso? Bueno. Entonces entendamos que no es pueblo de Dios usted porque cante eso. ¿Sí? Usted está entendiendo que la iglesia es pueblo de Dios. Entonces, si la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios y dice que la iglesia es pueblo de Dios, o Dios tiene dos pueblos, ¿sí? ¿O será que de los dos pueblos hizo uno? No le llama la atención, no dice, nosotros somos Israel entonces. Hermanos, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que de los dos pueblos hizo uno, ¿sí? Y que de los dos pueblos hizo uno. Y que el pueblo de Dios, llámese iglesia, llámese Israel, va a pasar por tribulación y va a ser arrebatado después de la tribulación. Y que esa tribulación no va a durar mucho por causa de los hijos. ¿Sí? Esa gran tribulación no se va a extender por causa de los hijos. ¿Sí? Eso es lo glorioso, lo maravilloso. Miren, yo sé que un cristiano está dispuesto a dar su vida por la palabra de Dios, ¿sí? Pero entendamos que nosotros tenemos que ser nutridos de la buena palabra, el buen evangelio, de la buena doctrina. Porque si usted se alimenta de doctrinas de hombre, doctrina humana, ¿sí? Su fortaleza está en una doctrina humana y eso se puede derrumbar, porque todo lo que no esté edificado sobre la doctrina verdadera, sobre Jesucristo, sobre la verdadera palabra, va a ser probada. La Biblia dice que las tribulaciones van a venir sobre justos e injustos. La tormenta va a venir sobre justos e injustos, ¿sí? Las olas van a golpear las dos casas, la que esté edificada sobre la piedra, la que esté edificada sobre la arena. Y bueno, entonces eso va a depender de dónde está edificada tu vida. ¿Dónde está edificada tu vida? Sigamos un poquito más. Bueno, esta es la forma en la que la Biblia nos muestra, con diferentes ilustraciones del fútbol, o podemos del básquetbol, de lo que sea, cómo está el programa de Dios. Entonces, esta profecía de la semana 70 es tan importante en el estudio del anticristo. Porque al no conocerla, hemos oído, pues el príncipe Felipe de España es el anticristo. O antes decían que su papá, el rey Juan Carlos, que al papa también que es el anticristo. Ahora hasta al pobre de Obama ya también le ponen que es el anticristo. Y han sacado, ¿verdad?, que Gorbachev, el nombre Gorbachev en el hebreo da la suma del 666 y que era el Gorbachev el anticristo y que porque tenía aquí una marca en la frente Gorbachev, etcétera, etcétera. Y estamos llenos de especulaciones por no conocer las profecías de la Biblia y principalmente no entender las 70 semanas de Daniel. Bueno,
para terminar esta parte, esto va a durar, miren que es bastante. Yo quiero hacer una última, un último comentario, una última aclaración de esto. Y bueno, voy a hablar un poquito del anticristo para que tengamos un poquito de claridad en este tema. La palabra de Dios aparece, el anticristo aparece no solamente en el Apocalipsis, aparece varias veces en las Escrituras. Yo le voy a decir algo más. Anticristo es todo lo que se edifique que no sea de Dios. Todo lo que se edifique que no es de Dios, ¿sí?, ya él le está errando al diseño. Dice la palabra de Dios que el número de la bestia es número de hombre. Número de hombre. Usted póngale el número que quiera. Algunos dicen 616, 666. 6, en el 6, en el sexto día fue hecho el hombre. Pero entienda que el anticristo es hombre. Y la doctrina de hombre, lo que edifique el hombre, todo eso es anticristo, ¿sí? Todo lo que se edifique que no sea de Dios. En la época de Cristo ya estaba, ¿sí? Estaba Cristo, estaba el anticristo. O sea, todo lo que se opone a la palabra de Dios es anticristo. Y el 666 es número de hombre, no el número, el hombre, número de hombre, ¿sí? ¿A dónde apunta la Biblia cuando dice anticristo? Cuando la Biblia dice el anticristo, se está refiriendo al hombre que edifique cualquier cosa que no sea de Dios, al hombre que se opone a la voluntad de Dios. Ese es el anticristo. Miren, Apocalipsis es un libro muy mal interpretado, especialmente por el dispensacionalismo. Es un libro muy complejo, tiene una forma literaria que se necesita indagar bastante. Apocalipsis está relacionado con las profecías, con todas las profecías, pero apuntan siempre al Mesías, ¿sí? Al Mesías, como los evangelios apuntan al Mesías. Toda la Biblia suya, toda su Biblia va a apuntar al Mesías, ¿sí?, a Jesucristo. Así que para no extenderme mucho, yo voy a dar final a este video en esta oportunidad, en este punto, pero vamos a continuar viendo y estudiando el tema de las 70 semanas de Daniel y el dispensacionalismo, y vamos a ver cómo el dispensacionalismo empieza a mezclar algunas cosas, y en esa teología, en vez de aclarar, confunden más, sí, confunden más. Si usted está metido en la teología del dispensacionalismo, a usted le parece bastante claro, pero yo le voy a decir, hay muchos huecos y se los voy a mostrar, ¿sí? Hay muchos huecos y se los voy a mostrar. Pero esto va a ser tema del próximo video. Gracia y paz, familia. Gracia y paz, y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Shalom.